Visualice una metrópoli, antes resplandeciente y majestuosa, ahora envuelta en penumbras y corrientes caóticas. La capital ilustre de España, Madrid, enfrenta un desastre sin parangón, pero surge la pregunta: ¿es meramente un capricho del clima o existe un trasfondo más profundo? ¿Podrían ser estas inundaciones un aviso de descontento celestial? ¿Están los cielos dictaminando sobre nuestro modo de vida actual? Este enigma nos desafía a contemplar no solo las razones físicas, sino también las implicaciones espirituales de semejantes adversidades. Este evento va más allá de ser un mero acontecimiento climático. Es una llamada a la reflexión y un despertar a verdades más esenciales. Madrid, conocida mundialmente como la ciudad que jamás descansa, enfrenta un ocaso tanto real como metafórico que convierte sus famosas vías y emblemas en ríos de lodo y ruinas. Las lluvias, implacables y despiadadas, no solo inundan el entorno, sino que también desafían el espíritu de su gente. Los cauces de los ríos, descontrolados y rebeldes, amenazaban con rebasar sus límites, lanzando una sombra amenazante sobre el Palacio Real. En un vuelco dramático de eventos, un tornado, fenómeno raro y perturbador para esta región, azotó el núcleo de Madrid, dejando a su paso destrucción a gran escala. El temporal se abalanzó con una brutalidad sin clemencia, sin dar tregua a los habitantes. Las precipitaciones descendieron como barreras infranqueables, y para los devotos, la intensidad y brutalidad de esta catástrofe plantearon preguntas profundas y preocupantes. ¿Era esto solo un accidente de la naturaleza o había un significado espiritual más amplio detrás de esta devastación? Conforme las aguas subían y la tormenta se intensificaba, muchos elevaban sus ojos al cielo en busca de señales celestiales. Conforme al Evangelio de Mateo, Jesús anunció que en los tiempos finales aparecerían signos en los cielos y la tierra, hambrunas, terremotos e inundaciones. ¿Serían estas tempestades destructivas un presagio de reprobación celestial, un presagio de los días finales mencionados en las Sagradas Escrituras? El globo quedaba en shock ante las escenas de inundación y ruina en Madrid, difundidas mundialmente. La ciudad, emblema de logros humanos y herencia cultural, ahora parecía el escenario de una manifestación divina. Creyentes de todas partes interpretaron estos eventos como un recordatorio vivo de nuestra efímera existencia ante la eternidad que promete Jesús. El vendaval, con sus vientos feroces y lluvias intensas, hacía eco de las profecías bíblicas, una convocatoria a la conversión y a confiar en la gracia redentora de Jesucristo. Las Escrituras relatan un tiempo en que el Señor retornará, un día de juicio y salvación. Para muchos, el temporal en Madrid reforzaba la inminencia de ese día trascendental. Después del desastre, a medida que las aguas retroceden y se revela la extensión de la destrucción, nos encontramos en un momento crítico. La reconstrucción de Madrid, desde una perspectiva física, representa un reto colosal. Sin embargo, las ramificaciones espirituales son todavía más profundas. ¿Verá la humanidad este suceso como un toque de atención? ¿Inspirará esta tragedia un reavivamiento global hacia lo divino, reconociendo nuestra necesidad común de su misericordia y orientación? Al reflexionar sobre lo ocurrido en Madrid, los fieles sienten una combinación de tristeza y esperanza. Tristeza por las vidas perdidas, las estructuras arrasadas y el dolor persistente, pero también esperanza, ya que cada adversidad nos brinda la chance de renacer espiritualmente. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, para los creyentes, esta calamidad es una exhortación urgente a volver a nuestras raíces espirituales, a buscar a Dios con fervor renovado y a difundir su mensaje de amor, misericordia y salvación a un mundo que lo requiere desesperadamente.
La pregunta de si este evento es un castigo divino es compleja, pero incita a una introspección seria. Nos motiva a evaluar nuestras vidas, a reconsiderar nuestra conexión con el Creador y a acatar su convocatoria con humildad y devoción. Este cataclismo, con toda su ruina y miedo, actúa como una invitación celestial a buscar refugio, no solo ante las adversidades materiales, sino también contra las tormentas espirituales que golpean nuestras almas. En este entorno de caos y confusión, surge una oportunidad valiosa para la transformación y redención personal. Estamos en el preámbulo de un período significativo y turbulento, una gran tribulación, como está profetizada en las Escrituras. Este tiempo, ominosamente anunciado, es el resultado directo de la expansión del pecado y la decadencia rampante que ha infiltrado nuestra sociedad. En el libro de Nahum, el profeta emite un mensaje estricto sobre la ira de Dios. Él es un Dios celoso y vengativo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Dios ejecuta venganza y se enfurece. Él castiga a sus adversarios y guarda rencor contra sus enemigos. Estas palabras tajantes e inequívocas retratan a un Dios que no solo es justo, sino también intensamente defensor de su voluntad. La idea de la ira divina aquí no sugiere un malestar arbitrario, sino una indignación seria y justificada frente a aquellos que menosprecian su amor y desoyen sus preceptos. El libro de Jeremías reitera este mensaje con una claridad impresionante. Observen, la tormenta del Señor surgirá con furia, un vendaval que se abatirá sobre los impíos. La persistente ira del Señor no se apaciguará hasta que haya cumplido los propósitos de su corazón. La imagen de un viento divino, una exhalación de justicia severa, ejemplifica la intensidad implacable del juicio divino. Es una tormenta que desencadenará la indignación, dejando desamparados a quienes ignoraron su convocatoria a la integridad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo alerta sobre la ira inminente en su carta a los romanos. Por su obstinación y su corazón endurecido, están acumulando ira para sí mismos para el día de la ira de Dios, cuando se manifieste su juicio justo. La tierra será azotada por plagas, hambrunas, guerras y calamidades naturales. Cada uno de estos eventos, una demostración de la ira justa de Dios contra un mundo obstinado en el pecado. Los creyentes que atestiguan estos sucesos los reconocerán como la materialización de las profecías antiguas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. El libro de Daniel nos presenta una era de aflicciones sin paralelo, una época de calamidades sin igual desde la fundación de las naciones hasta nuestros días.
Jesucristo, en su sermón en el Monte de los Olivos, pronosticó una gran tribulación, un lapso de adversidad tan severo que si esos días no fuesen recortados, ninguna vida se preservaría. Sin embargo, por consideración a los elegidos, esos días se acortarán. Estas profecías no solo sirven como advertencia, sino también como fuente de esperanza para los creyentes, recordándoles que el propósito último de Dios es la redención, no la aniquilación. La vehemencia de la ira divina resalta aún más en el libro de Sofonías. El gran día del Señor está inminente y se aproxima velozmente. Los lamentos en el día del Señor serán profundos. Los guerreros más bravos clamarán en ese día de conflicto. Será un periodo de furia, de tribulación y estrés, de destrucción y devastación, un día de oscuridad y duelo, un día de nublados y sombras. El estilo lingüístico empleado es vívido y conmovedor, reflejando el extremo terror y desolación que marcarán esta etapa del juicio divino. La descripción de oscuridad y tristeza, angustia y dificultad retrata un mundo sumido en el caos, donde el orden convencional es superado por el avance inquebrantable de la justicia punitiva de Dios. A pesar de las visiones de desolación, la Biblia también emite un mensaje de esperanza y salvación. El profeta Isaías, consciente de la ira divina, apunta hacia la promesa de redención. Venid, mi pueblo, invita, enfatizando que la gran tribulación, tal como ha sido profetizada, no es solo un período de sufrimiento arbitrario, sino un proceso divinamente ordenado de purificación y juicio. Es una manifestación del compromiso de Dios con la justicia y su rechazo categórico al pecado. El enfoque profético, la ira y la tempestad subrayan la severidad de estos tiempos y la necesidad de la humanidad de prestar atención a las señales reveladas. Como proclama el profeta Joel, el día del Señor es grande y temible. ¿Quién podrá resistirlo? Incluso ahora, dice el Señor, vuélvete a mí con todo tu corazón, con ayuno, llanto y duelo. Rasga tu corazón y no tus vestimentas. Vuélvete al Señor tu Dios, pues Él es misericordioso y piadoso, tardío para la ira y abundante en amor, y se lamenta al mandar la desgracia. Este llamado al arrepentimiento es tan crucial hoy como lo fue en tiempos pasados, brindando un camino hacia la redención en las sombras del juicio divino. En esta época definida por la apatía espiritual y la indiferencia moral, la proclamación de la gran tribulación adquiere una urgencia crítica. Mientras nos aproximamos a este punto crucial en la historia, las señales que se desprenden de las Escrituras actúan como un firme llamado al arrepentimiento y a la revitalización de nuestra fe. La tribulación no solo revela la seriedad del pecado, sino que subraya la necesidad imperiosa de volver al sendero de la rectitud divina. Estamos en un período de adversidad, pero también en un tiempo de esperanza, destacando la victoria final de la justicia de Dios y la plena realización de su plan salvador. Ante la magnitud de tales eventos, los creyentes se aferran a la promesa del amor perdurable de Dios y a la seguridad de su reino sin fin. En estos tiempos de distanciamiento moral y desinterés espiritual, la fe en Jesucristo surge como el único refugio confiable, siendo Él el Salvador y Redentor de la humanidad. Las Escrituras enfatizan con claridad y urgencia que la fe en Jesucristo es la única manera de esquivar la ira devastadora de Dios y sobrellevar la prueba de la gran tribulación. Este compromiso trasciende una simple creencia religiosa. Es una necesidad existencial que brinda salvación inmediata y la promesa de una comunión eterna con Dios. Esta verdad se manifiesta de manera inequívoca en Juan 14:6, donde Jesús afirma: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Estas palabras, proclamadas con autoridad divina,
destacan la naturaleza exclusiva y definitiva de la salvación a través de Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, esclarece esta profunda verdad al declarar: porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí, Pablo presenta un contraste marcado entre las consecuencias del pecado y la oferta de salvación. El pecado, inherentemente destructivo y corruptor, conduce invariablemente a la muerte y a la separación de Dios. No obstante, mediante Jesucristo se concede gratuitamente el regalo de la vida eterna a todos los que creen. Este don divino no se logra por méritos humanos ni esfuerzos propios, sino que se recibe como un acto de gracia. La Biblia describe con viveza los horrores de la gran tribulación, un período de sufrimiento sin precedentes y de ira divina dirigida hacia un mundo rebelde. En el libro del Apocalipsis, las visiones apocalípticas reveladas al apóstol Juan ilustran la severidad de estos tiempos. Cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y uno de los 4 seres vivientes dijo con voz de trueno: «Ven». Swing, apareció un caballo blanco. El jinete, provisto de un arco, fue coronado y salió conquistando y para vencer. Esta poderosa imagen simboliza el inicio de la retribución divina, una secuencia de eventos catastróficos que afectarán a toda la humanidad. Sin embargo, los creyentes encuentran consuelo en la promesa de ser preservados de esta ira. En 1 Tesalonicenses 5:9, Pablo ofrece un mensaje de consuelo, porque Dios no nos ha destinado a sufrir ira, sino a obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje reafirma que, mediante la fe en Jesús, los fieles están destinados no a la perdición, sino a la salvación. Esta seguridad funciona como un ancla para el alma, ofreciendo una esperanza sólida que se mantiene incluso ante las adversidades más severas. En Hechos 16:31, Pablo y Silas expresan de manera clara y accesible el camino hacia la salvación. Cree en el Señor Jesús y serás salvado, tú y tu casa. Esta declaración enfatiza la disponibilidad directa y universal de la salvación para aquellos que eligen creer. La promesa de vida eterna se reafirma en Juan 10:28-29, donde Jesús garantiza a sus seguidores: «Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán. Nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me los ha dado, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre». Esta garantía no solo proporciona consuelo, sino también fortalece a los creyentes en la seguridad de que su salvación está firmemente sostenida por la mano omnipotente de Dios, inmune a cualquier amenaza o fuerza externa. El Apocalipsis amplía esta visión del futuro, describiendo un nuevo cielo y una nueva tierra donde el sufrimiento y la tristeza actuales son completamente abolidos, siendo reemplazados por la gloriosa presencia de Dios en la eternidad. Esta perspectiva ofrece una visión reconfortante y esperanzadora para todos aquellos que confían en Jesucristo, garantizando un reino donde los dolores del presente serán olvidados y la alegría y la paz reinarán por siempre. Estas advertencias actúan como un recordatorio severo del juicio ineludible y equitativo de Dios, subrayando tanto su justicia como su inevitabilidad. En los textos del Nuevo Testamento, Jesús expone de manera explícita la retribución que se aproxima. Tal profecía enfatiza la intransigencia de la tribulación y la esencial necesidad de redención. La única vía para eludir este desastre apocalíptico es, indudablemente, a través de la fe en Jesucristo. Juan 3:36 ilustra la dicotomía del destino humano claramente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios reposa sobre él.
Este versículo establece un contraste directo entre la vida eterna obtenida mediante la fe en Jesús y la condenación eterna por su rechazo. Esta elección es determinante y sus repercusiones son perpetuas. Los creyentes son llamados a vivir con confianza y esperanza. Su fe en Jesús no solo asegura su salvación de forma inmediata, sino que además les capacita para superar los retos de la vida terrenal. En Romanos 8:1, Pablo articula: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este enunciado subraya el cambio radical que la fe en Jesús provoca. Para aquellos que han desestimado a Cristo, el arrebatamiento significa una oportunidad irrecuperable, determinando su destino fuera de la gracia divina. El concepto de morir antes del retorno de Jesús conlleva profundas implicaciones teológicas. Las Escrituras explican que la muerte física no representa el fin, sino el comienzo de una nueva existencia. Hebreos 9:27 declara: Y así como está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Para aquellos que fallecen sin haber recibido a Cristo, su tiempo de gracia finaliza con su muerte. Pierden definitivamente la oportunidad de alcanzar la vida eterna y se enfrentan a un juicio inminente. Esto destaca la urgencia de difundir el mensaje del Evangelio y la importancia de aceptar a Cristo mientras existe la oportunidad. Por otro lado, para quienes mueren en Cristo, su destino eterno está asegurado. Serán resucitados en el arrebatamiento. Sus cuerpos serán transformados y glorificados para reunirse con el Señor en los cielos. Esta certeza constituye un pilar de esperanza para la fe cristiana, una promesa que trasciende lo temporal y ofrece una perspectiva eterna. Pablo, en su primera epístola a los Corintios, describe esta transformación de manera elocuente. Les revelo un enigma. No todos nos quedaremos dormidos, pero seremos transformados todos en un instante, en un parpadeo, al sonido de la última trompeta. Porque la trompeta sonará, los muertos serán resucitados incorruptos y nosotros seremos metamorfoseados. Esta promesa de resurrección y metamorfosis ofrece un consuelo profundo y una esperanza vigorizante para los fieles. El término del periodo de gracia y el inicio de la última etapa señalan también la consumación del calendario profético divino. El cronómetro profético, por decirlo de alguna manera, se reiniciará en este tiempo final. Los sucesos de la tribulación, tal como se relatan en el libro de Apocalipsis, se sucederán con una precisión impresionante, culminando en el regreso triunfante de Jesucristo como Rey y Juez. Apocalipsis 19:11-16 ilustra este retorno majestuoso. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llama Fiel y Verdadero. Él juzga y libra batallas con justicia. Sus ojos son como llamas de fuego, y sobre su cabeza lleva múltiples coronas. Tiene un nombre escrito que nadie sabe excepto él. Va vestido con una túnica bañada en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales le seguían, montados en caballos blancos y vestidos con lino fino, blanco y puro. De su boca sale una espada afilada para derribar a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre inscrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dentro del contexto teológico cristiano, la doctrina de la gracia preveniente plantea una perspectiva interesante. Propone que Dios actúa en la vida de cada individuo antes de su conversión, preparándolos para el momento en que aceptarán a Jesucristo. Esta gracia opera de manera imperceptible al principio, ablandando corazones y abriendo mentes hacia la fe. Más allá de los escritos de Pablo y los evangelios, la doctrina de la perseverancia de los santos ofrece otro fundamento esencial en la teología de la salvación.
Esta enseñanza sostiene que aquellos que verdaderamente han sido salvados están destinados a mantener su fe hasta el fin. No solo persistirán en su fe a pesar de adversidades y tribulaciones, sino que también experimentarán un crecimiento en su espiritualidad y su compromiso con Dios. La escatología cristiana no solo aborda los eventos finales de la historia humana, sino que también pone énfasis en la renovación total de la creación. Según las Sagradas Escrituras, la promesa divina engloba la creación de nuevos cielos y una nueva tierra en los que habitará la justicia. Esta visión apocalíptica anticipa una realidad purificada del pecado, reflejando la santidad y la perfección divinas, ofreciendo una imagen de un futuro donde la humanidad y la creación se alinean completamente con la voluntad de Dios, estableciendo un reinado de paz y justicia sin precedentes. El concepto del milenario es otra faceta interesante de la teología del fin de los tiempos. Hay diversas interpretaciones sobre este periodo de 1000 años. Algunos lo ven como literal, mientras que otros lo interpretan simbólicamente. Durante este tiempo, Cristo reinará con sus santos, estableciendo un período de paz y justicia antes del juicio final y la restauración completa del cosmos. La figura del anticristo también juega un papel crucial en la teología del fin de los tiempos. Descrito como el gran engañador, este personaje aparecerá antes del regreso de Cristo, promoviendo la apostasía y la oposición a Dios. Identificar al anticristo y resistir su influencia es visto por muchos creyentes como esencial para permanecer fiel a la fe cristiana en los últimos días. La parusía, o la segunda venida de Cristo, es esperada con gran anticipación y fervor dentro de la comunidad cristiana. Este evento no solo señalará el final de la tribulación y el comienzo de un reino de 1000 años, sino que también significará la resurrección de los muertos y el juicio final. La certeza de este evento motiva a los creyentes a vivir vidas de rectitud y devoción. En el ámbito de la ética cristiana, el concepto de vivir como si Cristo viniera mañana infunde un sentido de urgencia y propósito moral. Este enfoque no solo refuerza la necesidad de vigilancia espiritual, sino que también promueve un estilo de vida activo en la fe y obras, acorde con los valores del Evangelio y la expectativa de la inminente venida del Señor. Finalmente, la tradición cristiana también enfatiza el poder de la oración en el contexto del fin de los tiempos. Se enseña a los creyentes a orar no solo por su salvación personal, sino también por la conversión de otros y por la paz en un mundo turbulento. La oración es vista como un medio poderoso para fortalecer la comunidad de fe y para intervenir en los eventos mundiales, alineándolos con la voluntad divina. En resumen, la doctrina cristiana sobre el fin de los tiempos y la salvación a través de Jesucristo es un tema de profunda complejidad y rica textura teológica que engloba numerosos aspectos esenciales para la fe. Desde la gracia preveniente que ablanda los corazones antes de la conversión, hasta la promesa de perseverancia de los santos que asegura la fidelidad continuada de los creyentes, estos principios teológicos ofrecen una estructura sólida para entender la relación entre la humanidad y lo divino. Los conceptos de un nuevo cielo y una nueva tierra, junto con el reinado milenario de Cristo, reflejan la esperanza cristiana en una restauración completa del orden creado, libre de la corrupción y el pecado. El desafío del anticristo y la anticipación de la segunda venida de Cristo, la parusía, son fundamentales para movilizar a los creyentes hacia la vigilancia y la integridad espiritual, manteniendo una fe activa y preparada para los tiempos finales. La escatología no solo se enfoca en eventos futuros,
sino que también impulsa a los cristianos a vivir con ética y urgencia moral en el presente, cultivando una vida que refleje los valores del Evangelio y que esté en constante comunicación con Dios a través de la oración. La esperanza de la resurrección y la vida eterna actúa como un ancla para los fieles, ofreciendo consuelo y motivación para perseverar a pesar de las pruebas y tribulaciones del mundo actual. Este entrelazado de creencias no solo nutre la vida espiritual de los creyentes, sino que también los prepara para enfrentar los desafíos del mundo con una perspectiva eterna, asegurando que su caminar por la tierra sea guiado por la promesa divina de salvación y redención total en Jesucristo. En última instancia, el mensaje del cristianismo es uno de triunfo y certeza. La victoria sobre el pecado y la muerte, y la afirmación de un futuro donde Dios mismo morará entre su pueblo, eliminando todo dolor y sufrimiento. La promesa de una renovación universal en la escatología cristiana impulsa a los creyentes a reflexionar sobre su papel en la conservación y cuidado del medio ambiente. Los cristianos están llamados a participar activamente en la restauración de la creación de Dios, abordando la responsabilidad ecológica como un mandato teológico en vista de la promesa de nuevos cielos y una nueva tierra. Este compromiso se manifiesta en acciones prácticas que contribuyen a la sustentabilidad y al respeto por la vida en todas sus formas. La esperanza de la resurrección y la vida eterna tiene el poder de transformar la perspectiva cristiana sobre la muerte y el más allá. Esta promesa ofrece un consuelo profundo a los creyentes, afectando la manera en que enfrentan el sufrimiento y la mortalidad. La certeza de una vida futura con Cristo proporciona un apoyo emocional y espiritual a aquellos que están de duelo o atraviesan periodos difíciles, ofreciendo una visión de esperanza y eternidad. La doctrina de la perseverancia de los santos resalta la seguridad de la salvación y el llamado a vivir una vida de fidelidad continua. Los cristianos están motivados a reflejar su fe mediante un compromiso activo con los principios del Evangelio, lo cual se traduce en prácticas diarias que fortalecen su relación con Dios y con la comunidad. La escatología también enfatiza la importancia del juicio divino, un tema que debería influir profundamente en la ética y el comportamiento de los creyentes. La realidad del juicio final motiva a los cristianos a evaluar sus acciones y a vivir de manera que estén alineados con los valores del reino de Dios, promoviendo la justicia, la misericordia y la humildad en todas sus interacciones. El concepto de gracia preveniente destaca cómo Dios interviene en la vida de las personas incluso antes de que sean conscientes de ello, preparándolas para el momento de aceptación de Jesucristo. Esta gracia, que obra de manera invisible, suaviza los corazones y abre las mentes hacia la fe, mostrando la iniciativa amorosa de Dios hacia cada individuo. La doctrina de la perseverancia de los santos ofrece una base para entender que aquellos que son verdaderamente salvados están destinados a mantener su fe a través de todas las pruebas. Esta enseñanza no solo asegura la fidelidad a pesar de las adversidades, sino que también promueve un crecimiento continuo en la espiritualidad y el compromiso con Dios, reforzando el desarrollo moral y espiritual a lo largo de la vida del creyente. La escatología no se limita a describir los eventos catastróficos del fin de los tiempos, sino que también promueve una visión de renovación y esperanza. La creación de nuevos cielos y una nueva tierra donde resida la justicia divina es una visión que inspira a los cristianos a trabajar por un mundo que refleje más fielmente la santidad y la perfección de Dios. Esta visión apocalíptica no solo anticipa un futuro liberado de la corrupción del pecado, sino que también invita a los creyentes
a vivir de manera que anticipen ese futuro glorioso. Al alinear sus vidas con la voluntad divina, los cristianos no solo se preparan para el retorno de Cristo, sino que también fomentan una cultura de amor, servicio y santidad en su entorno actual. Mientras los cielos derraman lágrimas sobre China, una tormenta de dimensiones bíblicas ha desatado su ira. La venerable y espléndida presa de las Tres Gargantas, un monumento al ingenio humano, ha sido sometida por la fuerza de una autoridad superior. Nanyang, una urbe que vibraba con vida, yace ahora bajo las aguas de un deslave que parece cumplir las antiguas profecías de la inundación de Noé, mencionada en Génesis 7. En medio de la ruina resuena un eco revelador. Este evento no es meramente un cataclismo natural, es un presagio divino, un aviso del Apocalipsis. Los indicios son evidentes y su mensaje imborrable. La segunda venida de Cristo parece cercana. Al presenciar el desmoronamiento de la presa y el subsiguiente caos, se nos invita a reflexionar sobre los cimientos de nuestro mundo y nuestra fe. ¿Estamos listos para enfrentar la tempestad que se aproxima? Profundicemos en el significado profético de este desastre y la clara evidencia que señala hacia el retorno próximo del Salvador. China se ve ahora sumida en una profunda crisis, enfrentando una cadena implacable de desastres naturales. Desde las devastadoras consecuencias de las inundaciones hasta los terremotos destructivos, incontables comunidades lidian con el tumulto y la incertidumbre. Para muchos, estos eventos son más que simples fenómenos naturales. Se interpretan como señales divinas, incitando a la introspección espiritual profunda y a reaccionar con compasión. En estos tiempos críticos, los cristianos reconocen que volver a Dios en oración es esencial y urgente. La oración se convierte en nuestro refugio, un santuario donde buscamos la intervención divina y consuelo en medio del caos. Orar es una forma poderosa de interceder por los afectados, para sostenerlos en sus momentos más difíciles y para rogar a Dios por fortaleza y resiliencia mientras la nación navega por estas aguas turbulentas. Las Sagradas Escrituras nos exhortan a orar constantemente, en especial cuando las tinieblas parecen más densas, como nos recuerda 1 Tesalonicenses 5:17. A medida que China enfrenta estos desastres, los cristianos de todo el mundo se unen en una sola voz, pidiendo la misericordia y sanación de Dios para las áreas golpeadas. Cada plegaria se eleva hacia los cielos, tejiendo una red de esperanza que une a creyentes de diferentes continentes. Sin embargo, es vital entender que orar es solo el inicio de nuestra respuesta. La doctrina cristiana enfatiza la importancia de la fe acompañada de obras. Como se expresa en el libro de Santiago, la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Este recordatorio vital enciende en nosotros un sentido de urgencia para convertir nuestras oraciones en acciones concretas de amor y bondad. Ahora más que nunca, se llama a los cristianos a actuar con corazones abiertos y manos dispuestas, encarnando el espíritu compasivo de Cristo en cada gesto. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Es imprescindible no perder la oportunidad de demostrar amor de forma práctica, contribuyendo a proyectos de socorro, formando grupos de apoyo locales
o incluso ofreciendo nuestro tiempo para ayudar en los trabajos de restauración. Cualquier acto, no importa su tamaño, tiene el potencial de ofrecer consuelo y esperanza. Los desastres, si bien son retos severos, representan una ocasión singular para que los fieles extiendan su fe y proporcionen esperanza a aquellos en situación de riesgo. Después de tales eventos, es común que las personas se muestren más abiertas a explorar cuestiones espirituales, en busca de respuestas que superen las preocupaciones diarias. Este momento crítico es una invitación para que los cristianos se pongan de pie y difundan el impactante mensaje del amor y redención de Dios a aquellos que buscan un sentido más profundo en sus vidas. Establecer una conexión con los afectados demanda una autenticidad y empatía verdaderas, ya sea a través de diálogos, compartiendo recursos que inspiren o liderando iniciativas de soporte comunitario. La meta es ser una luz de esperanza y no explotar el dolor ajeno. La divulgación del Evangelio no debe ser un simple punto en una lista de tareas. Debe emerger de un deseo auténtico de apoyar y elevar a otros. Cuando nos acercamos a quienes han sido impactados, es vital respetar sus distintas creencias y enfoques, manejando cada interacción con delicadeza y comprensión. Al reflejar el amor de Cristo en nuestros actos y palabras, podemos forjar lazos que potencien el crecimiento espiritual futuro. Ante los recientes desastres en China, es una responsabilidad significativa para los cristianos de todo el mundo responder tanto con oraciones como con apoyo tangible, compartiendo también el mensaje del Evangelio. Mientras seguimos buscando orientación y la intervención divina, debemos también desplegar nuestros recursos y esfuerzos para socorrer a los que se enfrentan a necesidades urgentes. Esta estrategia dual no solo aborda el dolor inmediato, sino que manifiesta los principios fundamentales de nuestra creencia: el amor, la compasión y el servicio altruista. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La reacción colectiva frente a estas catástrofes resalta la solidez y cohesión de la comunidad cristiana. Es una chance para poner en práctica las enseñanzas de Jesús, que nos encargan amar a nuestros prójimos y asistir a los desprotegidos. Al coordinarnos en oración, servicio y en la difusión de nuestra fe, podemos dispersar la oscuridad y mostrar un destello del reino de Dios en la tierra. Ahondemos en el desastre. La ciudad de Nanyang, en la provincia de Henan, China, ha sido escenario de una devastadora inundación, desencadenada por lluvias torrenciales y elevación de los niveles de agua. Este trágico evento ha sumido la ciudad en el desorden, incitando a las autoridades locales a responder con rapidez ante la escalada de la crisis. Las lluvias intensas, que superaron los 300 milímetros en un breve lapso, provocaron que se declarara una alerta roja de inundación, el nivel más grave de alerta. Mientras la comunidad batallaba contra las graves secuelas,
Algunos habitantes vieron este desastre como un signo de castigo divino o como un augurio de tiempos apocalípticos, lo que suscitó una mezcla compleja de miedo, reflexión y despertar espiritual. El impacto de la catástrofe fue abrumador. Las viviendas y establecimientos comerciales quedaron sumergidos, la infraestructura vital sufrió daños graves y cientos de personas tuvieron que ser evacuadas. Los equipos de emergencia estaban desbordados, esforzándose al máximo para rescatar a los atrapados por las corrientes y distribuir suministros cruciales a las zonas afectadas. El alcance del desastre sobrepasó las capacidades locales, haciendo necesaria la intervención de autoridades provinciales y nacionales. El panorama de calles anegadas, escombros flotando y ciudadanos desplazados delineaba una imagen sombría de la grave situación de la ciudad. Ante tal devastación, surgen interrogantes sobre las causas de tales calamidades. Algunos lo atribuyen a fenómenos naturales, exacerbados por el cambio climático y factores ambientales. No obstante, hay quienes buscan explicaciones más allá de lo científico, inclinándose por interpretaciones espirituales. Dentro del cristianismo, es común la creencia de que los desastres naturales pueden ser manifestaciones del descontento divino o advertencias para la humanidad. Esta visión se sustenta en relatos bíblicos donde inundaciones, plagas y otros cataclismos son frecuentemente vistos como castigos divinos o llamados al arrepentimiento. Así, las recientes inundaciones en Nanyang son vistas por algunos como una señal de la ira de Dios. Esta no es una noción aislada. Diversas culturas y religiones a lo largo de la historia han interpretado los desastres naturales como reprimendas o mensajes divinos. En el cristianismo, la idea de las inundaciones como castigo divino tiene profundas raíces, con paralelismos evidentes en la narrativa de Noé. Según la Biblia, Dios envió un diluvio universal para limpiar la tierra de la maldad, salvando únicamente a Noé y su familia, los justos, Génesis 6:9. Para muchos creyentes, la inundación en Nanyang podría ser vista como un eco moderno de esta antigua historia, una invitación a revisar nuestros valores sociales y nuestra integridad espiritual. Profundizando en estas visiones apocalípticas está la creencia en la segunda venida de Cristo, un elemento central de la escatología cristiana. Esta doctrina sostiene la esperanza del retorno de Jesucristo a la tierra, momento que muchos creen será de juicio final y la culminación del reino de Dios. Catástrofes naturales, conflictos globales y sufrimientos generalizados son a menudo interpretados como precursores de este evento. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En este marco, la severa inundación en Nanyang podría interpretarse como una señal más que sugiere que los tiempos finales podrían estar cerca, lo que genera un aumento en la devoción religiosa y la introspección entre los fieles. Con algunos viendo estas inundaciones como un aviso divino, esta tragedia también ofrece una oportunidad para la renovación espiritual y el fortalecimiento de la fe. Iglesias y comunidades cristianas podrían aprovechar este momento para extender su alcance, compartir el mensaje del Evangelio y ofrecer orientación espiritual a aquellos que quizás estén reconsiderando sus creencias o buscando respuestas. En períodos de adversidad como el actual,
muchos lo perciben como un punto de inflexión esencial para profundizar en su camino espiritual y reforzar su vínculo con Dios. La función de la Iglesia va más allá de brindar ayuda material. También está llamada a atender el espíritu, ofreciendo oraciones, enseñanzas de la Escritura y compañerismo para elevar a quienes lo necesitan. La inundación en Nanyang nos recuerda lo precaria que puede ser la vida, evidenciando la relación entre el entorno natural y los dilemas espirituales. Independientemente de si las inundaciones son producto de factores ambientales, un aviso de angustia divina o un indicio del retorno de Cristo, tienen un profundo significado para quienes las experimentan. La reacción debe ser integral, atendiendo necesidades inmediatas, asistiendo en la recuperación comunitaria a largo plazo y proporcionando consuelo espiritual. Conforme las aguas se retiran y la ciudad se reconstruye, las enseñanzas obtenidas y las conexiones fortalecidas durante esta crisis definirán el futuro de Nanyang. Esto sirve como un recordatorio del poder perdurable de la fe, la bondad y la solidaridad para superar las adversidades. En un mundo donde los desastres a menudo causan gran dolor y pérdida, muchos buscan interpretaciones espirituales para comprender los sucesos. Entre los cristianos hay una perspectiva que interpreta estos desastres como manifestaciones de la ira de Dios hacia el pecado y los pecadores, una noción respaldada por las Escrituras. Esta creencia indica que la ira de Dios no es un fenómeno aislado, sino que actúa como un llamado urgente para que la humanidad se reconcilie con Él por su propio bien. Algunos ven los recientes desastres naturales en China, como las inundaciones y terremotos, como signos de desaprobación divina destinados a reconducir a las personas hacia una vida recta. Esta visión teológica subraya la necesidad de redención y retorno a los caminos divinos, mostrando la dualidad de Dios, su justicia y su deseo de redimir a la humanidad. La idea de que Dios se ofende tanto con el pecado como con el pecador se sustenta en varios pasajes bíblicos. El Salmo 7:11 afirma que Dios es un juez justo que demuestra su ira todos los días. Estos y otros textos bíblicos recalcan que la ira de Dios está constantemente dirigida hacia la erradicación del mal. Mientras la cultura contemporánea a menudo intenta distinguir entre el pecado y el pecador, la Biblia los presenta frecuentemente como interrelacionados. Romanos 1:18 menciona que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad por su iniquidad. De este pasaje se desprende que tanto los malvados como sus acciones son objeto del juicio divino. Esta interpretación desafía la visión moderna de un Dios indulgente, destacando un Dios profundamente preocupado por la justicia moral y la rectitud. Los desastres ocurridos en China, desde inundaciones repentinas que han desplazado a millones hasta terremotos devastadores que han fracturado comunidades, son vistos por algunos creyentes como actos de intervención divina que buscan provocar el arrepentimiento. Estos desastres no se perciben simplemente como eventos aleatorios, sino como llamados espirituales para retornar a Dios. Las Escrituras, especialmente en el libro de Amós, destacan cómo Dios utiliza estos sucesos para orientar a su pueblo. En Amós 4:6, Dios expresa: «Os he dado limpieza de dientes en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no os habéis vuelto a mí, dice Jehová». Esto sienta una base bíblica que propone que Dios puede permitir o incluso orquestar eventos como medio para despertar la conciencia espiritual e incitar un retorno a la rectitud. No obstante, esta angustia divina debe interpretarse como una herramienta de corrección y no como un signo de condena definitiva. Según las doctrinas cristianas, la angustia de Dios
tiene un propósito más allá del castigo. Hebreos 12:6 refuerza esta idea, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina divina está diseñada para fomentar el arrepentimiento, la madurez espiritual y una renovada relación con el Creador. Así, las dificultades en China podrían verse no solo como resultado de la desgracia divina, sino también como oportunidades para la reflexión espiritual y la transformación. Frente al sufrimiento y la pérdida, muchos se encuentran explorando profundas cuestiones espirituales. ¿Por qué permite Dios tal sufrimiento? ¿Qué significado más profundo se oculta tras estas calamidades? Para aquellos en busca de respuestas, estos momentos de aflicción pueden transformarse en una oportunidad para el crecimiento espiritual y un vínculo más estrecho con Dios. A lo largo de la historia bíblica, las catástrofes han impulsado a individuos y a naciones a volver a Dios. Por ejemplo, la ciudad de Nínive se transformó de sus caminos pecaminosos en respuesta a la advertencia de Jonás sobre el juicio divino. De igual manera, los desastres naturales en China pueden servir como recordatorios de la fugacidad de la vida humana y la soberanía de Dios sobre toda creación. En una sociedad que frecuentemente prioriza los avances tecnológicos y las ganancias económicas, estos eventos pueden romper la ilusión de control humano, recordando a las personas su vulnerabilidad y la necesidad de intervención divina. El libro de Eclesiastés ofrece más insight. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. A ello no se le puede añadir, ni de ello quitar. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Eclesiastés 3:14. La imponente fuerza de la naturaleza puede actuar como un humilde recordatorio, inspirando reverencia hacia Dios y un entendimiento renovado de la importancia de alinearse con sus deseos. Más allá de la reflexión personal y nacional, estas calamidades también presentan a la comunidad cristiana global la oportunidad de responder con compasión y unidad. Los cristianos están llamados a actuar como representantes de Cristo, ofreciendo tanto apoyo material como orientación espiritual. A través de la caridad, la oración y la evangelización, la Iglesia puede manifestar el amor de Cristo y brindar esperanza a los afectados por estas tragedias. La parábola del buen samaritano subraya la responsabilidad de cuidar a otros, especialmente en tiempos de crisis. Al responder a este llamado al amor, los creyentes tienen la oportunidad de suavizar el dolor mientras dan prueba del impacto transformador del mensaje del Evangelio. De manera más amplia, el significado espiritual de estos desastres puede relacionarse con un enfrentamiento cósmico más extenso. Según se expresa en Efesios 6:12, nuestra contienda no es contra seres humanos, sino contra gobernantes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de oscuridad, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde esta perspectiva, los desastres en China se pueden ver como indicativos de la guerra espiritual en la que los cristianos están convocados a engancharse mediante la oración, un comportamiento virtuoso y la resistencia espiritual. Permanecer resueltos en la fe y adherir a la justicia y la compasión implica reconocer claramente cómo la idolatría conduce al juicio divino. En un entorno donde los logros materiales y los valores laicos suelen eclipsar lo espiritual, la idolatría adopta diversas formas. Desde la exaltación del dinero, la ambición de poder, hasta seguir costumbres que chocan con los preceptos bíblicos, estos ídolos erróneos alejan a las personas de una verdadera devoción hacia Dios. El mandamiento de «No tendrás otros dioses delante de mí», Éxodo 23, enfatiza la importancia de una fidelidad absoluta a Dios. Cuando la gente venera ídolos,
no solo desprecian la enseñanza divina, sino que también se privan del bienestar y la paz que únicamente puede surgir de una relación auténtica con Dios. Por tanto, los recientes desastres en China deberían interpretarse como una convocatoria divina para dejar de lado la idolatría y reafirmar la verdadera adoración a Dios. Según el credo cristiano, la molestia de Dios surge del pecado y las calamidades funcionan como llamados al arrepentimiento. Bajo esta óptica, las tragedias en China se consideran avisos y convites a buscar la salvación. Estos sucesos son alertas contundentes sobre las repercusiones del pecado y, simultáneamente, muestran el deseo de Dios por la rehabilitación y el arrepentimiento. Al reconocer la justicia de Dios y su preocupación por la humanidad, se motiva a los creyentes a actuar con arrepentimiento, confianza reforzada en Dios y una conducta empática hacia los demás. Los infortunios en China representan mucho más que crisis momentáneas. Ofrecen la posibilidad de un renacer espiritual significativo, tanto personal como colectivamente. Los cataclismos, como inundaciones y terremotos, son interpretados por muchos cristianos como señales divinas, urgencias para reflexionar y volver al camino de la justicia. Esta visión se alinea con profecías bíblicas como las encontradas en Isaías 65, que resaltan las consecuencias de desviarse de Dios y la importancia de retornar a su camino. La actuación debe extenderse más allá de la ayuda inmediata, incluyendo fortaleza y soporte espiritual prolongado. Conforme China se reestructura y avanza, las dificultades que ha enfrentado pueden establecer las bases para una fe y una comunidad más robustas, recordando a todos el poder de la fe, la compasión y la unión ante las adversidades. Estos momentos difíciles, aunque penosos, tienen el potencial de forjar un renacimiento espiritual y un despertar moral. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En un entorno donde los desastres y el sufrimiento suelen suscitar interrogantes sobre el sentido y propósito de nuestra existencia, muchas personas buscan respuestas en interpretaciones espirituales para dar sentido a estos eventos. Desde la perspectiva cristiana, estas adversidades son consideradas manifestaciones del desagrado de Dios con el pecado y los pecadores, una noción que halla respaldo en diversas escrituras. Esta interpretación sostiene que la indignación divina no es aleatoria, sino una exhortación consciente al arrepentimiento, destinada a promover el mejoramiento humano y el desarrollo espiritual. Las recientes calamidades que han impactado a China, desde inundaciones arrasadoras hasta terremotos devastadores, son interpretadas por algunos como claros indicativos de este descontento celestial, destacando la necesidad urgente de que la humanidad regrese a una conducta moral recta. Esta visión teológica considera que estas tragedias no son simplemente fenómenos naturales, sino actos de intervención divina, diseñados para impulsar la reflexión espiritual y un reavivamiento de los principios morales. La naturaleza compleja de Dios, que combina su juicio imparcial con su deseo de redención, se ve reflejada en esta perspectiva. La concepción de que la ira de Dios se dirige tanto a los actos pecaminosos como a los individuos que los cometen es un principio recurrente en la Biblia. Según el Salmo 7:11, Dios es un juez justo que se enoja con los malvados todos los días. Esto revela que la ira de Dios
es una respuesta constante a la corrupción humana. Contrariamente a algunas interpretaciones contemporáneas que tienden a disociar al pecador del pecado, la Biblia los considera intrínsecamente ligados. Romanos 1:18 aborda este punto al afirmar que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su injusticia reprimen la verdad. Esto implica que tanto las conductas inmorales como quienes las perpetran son sujetos del escrutinio divino, desafiando la imagen de un Dios permisivo y subrayando su profunda implicación en la justicia moral. Desde esta perspectiva, los desastres en China no se perciben como castigos esporádicos, sino como medidas deliberadas de corrección divina. Las enormes inundaciones que han desplazado a millones y los devastadores terremotos que han arrasado comunidades enteras se interpretan como la forma en que Dios llama a su pueblo a volver a Él. Esta interpretación encuentra apoyo en la Biblia, particularmente en el libro de Amós, donde se describe cómo Dios utiliza las adversidades para conducir a su pueblo al arrepentimiento. Amós 4:6 ilustra esto claramente. Os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todas vuestras ciudades, pero no os volvisteis a mí, dice el Señor. Este antecedente indica que tales eventos están destinados a despertar la conciencia espiritual y fomentar un retorno a una conducta moral y justa. Sin embargo, la ira divina debe ser comprendida dentro del contexto más amplio del objetivo último de Dios, la redención y la restauración de la humanidad. Mientras que su disgusto es real y se dirige hacia el pecado y aquellos que lo perpetúan, no constituye su objetivo final. Según la doctrina cristiana, la ira de Dios es correctiva más que puramente punitiva. Hebreos 12:6 nos recuerda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. En la tradición cristiana se concibe que Dios puede utilizar desastres naturales para probar la fe de sus seguidores y fortalecer su carácter. Tal como se muestra en la historia de Job, las pruebas no son necesariamente un castigo por el pecado, sino oportunidades para profundizar la confianza en Dios y demostrar la firmeza de la fe. Los desastres suelen provocar una respuesta comunitaria que refleja los valores del amor y la solidaridad cristianos. Actos de generosidad y ayuda mutua se alinean con las enseñanzas de Jesucristo sobre amar al prójimo como a uno mismo, mostrando que en momentos de crisis la fe se traduce en acciones concretas de apoyo y compasión. Desde un punto de vista teológico, los desastres naturales también pueden llevar a reflexionar sobre la relación de la humanidad con la creación. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco habla sobre la responsabilidad humana en el cuidado del medio ambiente y sugiere que algunas catástrofes son exacerbadas por la falta de este cuidado, invitando a una introspección sobre cómo nuestras acciones afectan al planeta. En el cristianismo, incluso los momentos más oscuros están imbuidos de esperanza. La promesa de una nueva creación donde no habrá sufrimiento, dolor ni lágrimas, como se describe en Apocalipsis 21, ofrece consuelo y perspectiva a largo plazo, recordando a los creyentes que los sufrimientos actuales son temporales y que existe una esperanza eterna. Algunos teólogos ven los desastres como cumplimientos de profecías bíblicas que anticipan eventos del fin de los tiempos. Estas interpretaciones apocalípticas a menudo resaltan la urgencia de vivir de manera recta y estar espiritualmente preparados para la segunda venida de Cristo. La teodicea, o la justificación de la bondad de Dios frente a la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo, es un tema central en la teología cristiana.
Los desastres naturales desafían a los creyentes y teólogos a reflexionar sobre cómo se reconcilia la omnipotencia y la bondad de Dios con estos eventos, fomentando un diálogo profundo sobre el libre albedrío, el pecado original y el propósito del sufrimiento. A nivel práctico, las iglesias a menudo toman un papel activo en la educación sobre preparación ante desastres y primeros auxilios. Esto no solo refleja un enfoque proactivo hacia la protección y el cuidado de la vida humana, sino que también sirve como un ministerio de servicio, extendiendo la misión de la Iglesia más allá de lo espiritual para incluir el bienestar físico de la comunidad. La forma en que las comunidades cristianas responden a los desastres puede ser un poderoso testimonio de su fe. La reconstrucción y la ayuda no solo restauran infraestructuras y vidas, sino que también pueden fortalecer la fe de los creyentes y servir como un poderoso ejemplo del amor cristiano en acción, inspirando a otros a explorar la fe y sus enseñanzas. Una violenta tormenta, con granizo, lluvias torrenciales y fuertes vientos azotó el norte de China, provocando destrucción y caos. Este suceso dejó a muchas personas sin hogar y sin entender lo que realmente estaba pasando. Esta zona era conocida por su prosperidad, agricultura y la comunidad que siempre estuvo compuesta por trabajadores. ¿Por qué esta gente humilde y trabajadora está pasando por esto? ¿Podría ser todo esto parte del plan de Dios para nosotros? En los próximos minutos entenderemos cómo estos acontecimientos están directamente relacionados con los acontecimientos narrados en la Santa Biblia. Nada pasa sin que Dios lo permita. La tormenta llegó sin previo aviso, con nubes gruesas y negras que oscurecieron el cielo. Como en la Biblia, la calma antes del desastre fue breve, ya que los fuertes vientos comenzaron a soplar, creando un ambiente de poder y ferocidad incontrolable. Los relámpagos iluminaban el cielo con destellos brillantes, seguidos por truenos ensordecedores que parecían sacudir la misma tierra. El oscurecimiento del cielo fue una de las primeras señales de que algo terrible estaba por suceder. Este cambio dramático en el clima fue el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la región. El libro de Apocalipsis describe una serie de juicios que preceden el retorno de Jesús, conocidos como las 7 trompetas. En Apocalipsis 8, 6, 7 se menciona: «Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde». Estos eventos simbolizan juicios divinos y la manifestación del poder de Dios. Los habitantes, acostumbrados a una vida tranquila y predecible, se encontraron luchando contra una naturaleza desatada, tal como se describe en Génesis 7, 11, 12. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Desde las nubes negras comenzaron a caer piedras de granizo grandes y pequeñas, golpeando el suelo con una violencia impresionante. Los agricultores que habían trabajado arduamente durante meses veían sus campos devastados en cuestión de minutos, dejando a las familias sin su principal fuente de sustento. Este evento recuerda a la plaga de granizo en Éxodo 9, 23, 24, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová envió truenos y granizo, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto.
Hubo, pues, granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. La tormenta de granizo fue solo el inicio de una serie de eventos que dejaron a las comunidades del norte de China en un estado de desesperación. El granizo cayó con una fuerza y frecuencia que nadie había visto antes, causando daños significativos a la infraestructura y propiedades. Las piedras de hielo no solo afectaron los cultivos, sino también las viviendas y vehículos, creando una escena de devastación completa. Como se menciona en Apocalipsis 16:21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Estos y varios otros acontecimientos bíblicos están directamente relacionados, así que comparte este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas divinas a la mayor cantidad de personas posible. Debemos prepararnos. La Biblia siempre ha dejado claro lo que viene, y si te gusta contenido como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera sabré si realmente debo seguir publicando nuevos estudios, continuando con este evento. Los residentes que inicialmente pensaron que podrían soportar la tormenta, pronto se dieron cuenta de que estaban frente a un desastre de gran magnitud. Porque el sonido de las piedras golpeando el suelo y las superficies duras resonaba como una sinfonía de destrucción. Algo que ya sucedió en la Biblia, lo podemos encontrar en Lucas 21, 25, 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cómo pueden coincidir tantos hechos de la Biblia con acontecimientos actuales? Las calles estaban llenas de escombros y restos, y las viviendas y la infraestructura pública estaban completamente destruidas. En las áreas rurales, la devastación era aún más evidente. Los cultivos dañados significaban una reducción significativa en el suministro de alimentos para la comunidad, creando un problema de seguridad alimentaria que podría durar meses o incluso años. En Jeremías 12:4 se lee: ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, perecieron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. La llegada de la tormenta sin previo aviso dejó a los residentes en un estado de confusión y miedo. Sin tiempo para prepararse, las comunidades fueron tomadas por sorpresa, lo que aumentó el impacto devastador del evento. Los informes meteorológicos no anticiparon la magnitud de la tormenta, dejando a las personas sin la posibilidad de tomar medidas preventivas. Tal como se describe en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato.
Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El cielo se oscureció rápidamente, creando un ambiente sombrío que presagiaba el desastre que se avecinaba. Las nubes gruesas y negras se acumulaban y los vientos comenzaron a soplar con una fuerza inusitada. En cuestión de minutos, la tranquila vida cotidiana de los residentes se transformó en una lucha por la supervivencia. Esto recuerda la advertencia en Mateo 24:7-8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Los vientos comenzaron a soplar con una fuerza que parecía desafiar cualquier intento de control. Los árboles altos se balanceaban violentamente y las ramas eran arrancadas y lanzadas por el aire. Este ambiente de poder incontrolable aumentaba la sensación de temor y vulnerabilidad entre los residentes. En medio de este caos, los relámpagos iluminaban el cielo con destellos brillantes. Cada rayo de luz era seguido por un trueno ensordecedor que parecía sacudir la misma tierra. Estos sonidos eran una constante recordatoria de la furia de la tormenta, aumentando el pánico entre los habitantes. Los vientos violentos no solo afectaron la infraestructura, sino también la vida cotidiana de las personas. Las tejas volaban de los techos, los árboles caían sobre las carreteras y las líneas eléctricas se rompían, dejando a muchos sin electricidad. La comunidad se encontraba en medio de una batalla contra una naturaleza desatada. A medida que la tormenta continuaba, la fuerza de los vientos y la intensidad de los relámpagos no disminuían. La sensación de impotencia se apoderaba de los residentes, que solo podían esperar que la tormenta finalmente se calmara. La combinación de vientos fuertes y relámpagos constantes creó un ambiente de terror que muchos nunca habían experimentado antes. Estos sonidos parecían sacudir la tierra misma, aumentando el pánico entre los habitantes. Job 37:2-5 describe algo similar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. La falta de advertencia previa significó que las familias no pudieron prepararse adecuadamente para el impacto. Sin tiempo para reforzar sus hogares o asegurar sus pertenencias, muchos se encontraron desprotegidos ante la furia de la naturaleza. La sorpresa y el miedo dominaron, mientras los residentes luchaban por encontrar refugio y proteger a sus seres queridos. Proverbios 3:25-26 ofrece consuelo en estos tiempos. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Los residentes observaron con temor cómo el cielo se volvía cada vez más oscuro. Los colores vibrantes del día fueron reemplazados por tonos sombríos y amenazantes. Esta transformación del cielo no solo era visualmente impactante, sino que también llenaba a la gente de un sentimiento de impotencia ante lo que estaba por venir. Con el cielo completamente oscurecido, la tormenta comenzó a mostrar su verdadero poder. Los vientos fuertes y los relámpagos intensos crearon un ambiente de caos y desesperación. Los truenos ensordecedores resonaban en el aire, aumentando la sensación de miedo entre los habitantes. A medida que la tormenta se intensificaba, la oscuridad del cielo parecía envolver todo a su alrededor. Este ambiente opresivo aumentaba la sensación de aislamiento y vulnerabilidad.
Las personas buscaban refugio en sus hogares, esperando que la tormenta pasara, pero conscientes de que estaban frente a una fuerza natural implacable. Las lluvias torrenciales cayeron sin cesar, transformando ríos y lagos en gigantescas olas que se desbordaban, inundando tierras y comunidades. El volumen de agua era tan grande que en cuestión de horas, áreas enteras quedaron sumergidas. Las lluvias parecían interminables, intensificándose cada vez más, haciendo que las calles se convirtieran en ríos descontrolados. Los sistemas de drenaje, diseñados para manejar lluvias normales, fueron rápidamente superados. Las alcantarillas se desbordaron y el agua comenzó a entrar en las casas, destruyendo pertenencias y poniendo en peligro la vida de los residentes. Los automóviles quedaron atrapados en las corrientes de agua, siendo arrastrados como juguetes. La inundación no discriminaba, todo a su paso era devastado. Las comunidades rurales que dependían de la tierra para su sustento fueron especialmente afectadas. Los campos, que eran el sustento principal de muchas familias, quedaron anegados. Las plantas y los cultivos fueron destruidos, dejando a los agricultores sin recursos y enfrentando una temporada de hambre y dificultades económicas. La pérdida de cosechas no solo afectó a los agricultores, sino a toda la cadena de suministro de alimentos en la región. La devastación causada por las inundaciones dejó a muchas personas sin hogar. Las familias se refugiaban en escuelas y centros comunitarios, buscando seguridad y apoyo. La magnitud del desastre puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y organizaciones de ayuda. La distribución de alimentos, agua y refugio temporario se convirtió en una prioridad inmediata para evitar una crisis humanitaria mayor. Después de la tormenta, el paisaje quedó irreconocible. Lo que antes eran campos verdes y fértiles, se convirtió en un mar de lodo y escombros. Los árboles arrancados, los cultivos destruidos y las casas dañadas pintaban un cuadro de desolación total. La tierra, que había sido fuente de vida y sustento, se transformó en un recordatorio sombrío de la furia de la naturaleza. Los agricultores, que habían dedicado sus vidas a trabajar la tierra, se enfrentaron a una pérdida incalculable. Las inversiones en semillas, fertilizantes y mano de obra se esfumaron en cuestión de horas. La sensación de impotencia y desesperación era palpable. Muchos se preguntaban cómo podrían recuperarse de un golpe tan devastador, viendo sus sueños y esfuerzos enterrados bajo el barro. Las infraestructuras, tanto públicas como privadas, sufrieron daños significativos. Carreteras intransitables, puentes colapsados y sistemas de comunicación interrumpidos dificultaron los esfuerzos de rescate y recuperación. Las comunidades quedaron aisladas, dependiendo de la ayuda externa para sobrevivir. La necesidad de reconstrucción y reparación se volvió urgente y masiva. A pesar del paisaje desolador, la esperanza comenzó a surgir entre los escombros. La solidaridad comunitaria y el apoyo mutuo se convirtieron en pilares fundamentales para la recuperación. Los vecinos se ayudaron unos a otros, compartiendo recursos y brindando consuelo en momentos de necesidad. Este espíritu de colaboración y resiliencia demostró la capacidad de la comunidad para enfrentar la adversidad y comenzar el largo camino hacia la reconstrucción. Los habitantes, acostumbrados a una vida tranquila y predecible, se encontraron luchando por proteger sus hogares y sus vidas contra una naturaleza desatada. En medio del caos, la prioridad de las familias era asegurar su seguridad y la de sus seres queridos. Muchos construyeron barreras improvisadas con lo que tenían a mano, intentando detener el avance implacable del agua y el granizo. Las escenas de padres cargando a sus hijos y evacuando a los ancianos se repitieron en toda la región,
Las personas corrían contra el tiempo para salvar documentos importantes, medicamentos y artículos de valor. En muchos casos, el miedo a perderlo todo motivó actos de valentía y solidaridad, con vecinos ayudándose mutuamente a resguardarse del peligro. Las casas, diseñadas para soportar el clima normal de la región, no pudieron resistir la furia de la tormenta. Techos volaron, ventanas se rompieron y las estructuras se debilitaron bajo la presión constante del viento y el agua. La destrucción de los hogares dejó a muchas familias sin un lugar seguro, enfrentando la incertidumbre de no saber dónde pasarían las siguientes noches. A pesar de los esfuerzos, la magnitud del desastre hizo que muchas familias perdieran todo. La reconstrucción de sus vidas y hogares se convirtió en un desafío monumental. Sin embargo, en medio de la desesperación, la comunidad encontró fuerza en la unidad. La colaboración y el apoyo mutuo se convirtieron en herramientas esenciales para enfrentar las dificultades y comenzar el proceso de reconstrucción. La tormenta no se detuvo ahí. Desde las nubes negras comenzaron a caer piedras de granizo grandes y pequeñas que golpeaban el suelo con una violencia impresionante. Las piedras heladas rompían vidrios de ventanas, dañaban vehículos y creaban un caos en las calles. Los agricultores, que habían trabajado arduamente durante meses, veían sus campos devastados en cuestión de minutos. Las plantas jóvenes y los cultivos listos para la cosecha fueron destruidos, dejando a las familias sin su fuente principal de sustento. El trabajo de una temporada entera se desvanecía ante sus ojos, generando una desesperación palpable en la comunidad. Los esfuerzos y recursos invertidos en la siembra y cuidado de los cultivos se perdieron, sumiendo a los agricultores en una profunda incertidumbre económica. La pérdida de cosechas no solo afectó a los agricultores, sino a toda la cadena de suministro de alimentos en la región. La devastación de los campos significó una reducción significativa en el suministro de alimentos para la comunidad, creando un problema de seguridad alimentaria que podría durar meses o incluso años. La preocupación por el futuro se extendió más allá de las granjas, afectando a comerciantes, distribuidores y consumidores. En medio de la crisis, los agricultores enfrentaron privaciones extremas, luchando no solo para reconstruir sus hogares, sino también para encontrar maneras de alimentar a sus familias. La necesidad de apoyo externo se hizo evidente, con organizaciones gubernamentales y de ayuda trabajando para proporcionar asistencia inmediata y a largo plazo. La solidaridad y el apoyo comunitario se convirtieron en elementos cruciales para la supervivencia y recuperación. El impacto en la comunidad fue profundo y muchas personas enfrentaron dificultades financieras debido a los daños a sus propiedades y bienes personales. Las pérdidas materiales fueron significativas, dejando a muchas familias en una situación de vulnerabilidad económica. La reconstrucción de hogares y la reposición de pertenencias se convirtieron en una carga financiera que muchos no podían soportar solos. La devastación de los cultivos y la infraestructura agrícola agravó aún más la crisis económica. Los ingresos de los agricultores se desplomaron y las cadenas de suministro de alimentos se vieron interrumpidas. Esto no solo afectó a los productores, sino también a los mercados locales, donde los precios de los alimentos comenzaron a subir debido a la escasez. Las familias se encontraron gastando más en necesidades básicas, lo que incrementó la presión financiera. Las pérdidas emocionales también fueron significativas, con familias lidiando con la tristeza y la desesperación de ver sus vidas desmoronarse. La destrucción de hogares y bienes acumulados durante años generó un sentimiento de pérdida irreemplazable.
La necesidad de apoyo emocional y psicológico se hizo evidente, ya que muchos luchaban por encontrar esperanza en medio de la tragedia. A pesar de las dificultades, surgió un fuerte sentido de solidaridad y apoyo comunitario. Las personas se unieron para ayudar a sus vecinos, compartiendo lo poco que tenían y trabajando juntos para comenzar el proceso de reconstrucción. La respuesta de las agencias gubernamentales y las organizaciones de ayuda fue crucial. Se necesitaban acciones rápidas y efectivas para proporcionar asistencia y apoyo a los afectados, demostrando que la comunidad podía encontrar fuerza y esperanza en la unidad. Después de la tormenta, el paisaje era desolador. Las calles estaban llenas de escombros y restos, y las viviendas y la infraestructura pública estaban completamente destruidas. Esta imagen de destrucción recordaba a las profecías bíblicas sobre tiempos de tribulación y juicio, como se menciona en Joel 2:30-31, donde se habla de señales en el cielo y la tierra antes del gran día del Señor. En las áreas rurales, la devastación era aún más evidente. Los cultivos dañados significaban una reducción significativa en el suministro de alimentos para la comunidad, creando un problema de seguridad alimentaria que podría durar meses o incluso años. Esta situación es paralela a lo que se describe en Apocalipsis 6:6, donde se habla de la escasez de alimentos y el sufrimiento de la humanidad durante los tiempos finales. Las familias de los agricultores enfrentaban privaciones extremas, luchando no solo para reconstruir sus hogares, sino también para encontrar maneras de alimentar a sus familias en medio de la crisis. Esta lucha constante es un recordatorio de las pruebas que los creyentes enfrentan, como se menciona en Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La respuesta a esta desolación no solo vino en forma de ayuda física, sino también espiritual. La comunidad se unió en oración, buscando consuelo y fortaleza en su fe. Como se menciona en Filipenses 4:6-7, la oración trae paz y calma en medio de las tormentas de la vida, ofreciendo un refugio en el cual las personas pueden hallar serenidad y apoyo divino. La devastación de los cultivos creó un problema de seguridad alimentaria que amenazaba con perdurar por mucho tiempo. La pérdida de cosechas significaba no solo una disminución de alimentos disponibles, sino también un aumento en los precios, haciendo que las familias más vulnerables enfrentaran hambre y desnutrición. Este escenario es similar a lo profetizado en Apocalipsis 6:8, donde se describe la llegada del hambre y la muerte. La Biblia nos habla de tiempos de escasez y prueba, como en Génesis 41:30-31, donde José interpreta el sueño del faraón sobre 7 años de hambre. Al igual que en esos tiempos, la comunidad necesitaba planificar y buscar soluciones a largo plazo para asegurar la supervivencia. La historia de José también nos recuerda la importancia de la previsión y la sabiduría en tiempos de crisis. Las organizaciones de ayuda y el gobierno trabajaron incansablemente para proporcionar alimentos y recursos a los afectados. Sin embargo, la magnitud del desastre hacía que estos esfuerzos fueran insuficientes a veces. Este desafío es un recordatorio de la fragilidad humana y de nuestra dependencia de la provisión divina, como se menciona en Mateo 6:11. Danos hoy nuestro pan de cada día. La fe de la comunidad se convirtió en un pilar fundamental para enfrentar la crisis alimentaria. La oración y la solidaridad permitieron a las personas encontrar esperanza y fuerza para seguir adelante. La Biblia nos enseña en Santiago 5:16 que la oración del justo es poderosa y eficaz, recordándonos que en momentos de necesidad, la fe y la oración pueden traer consuelo y soluciones inesperadas.
Las familias de los agricultores enfrentaban privaciones extremas. Con la destrucción de sus cultivos, muchos se quedaron sin su fuente principal de ingresos y alimentos. La lucha por la supervivencia se intensificó, obligando a las familias a buscar formas alternativas de subsistencia. Esta situación es un reflejo de las pruebas mencionadas en el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La solidaridad y el apoyo mutuo se convirtieron en herramientas cruciales para enfrentar las dificultades. Las comunidades se unieron, compartiendo lo poco que tenían y trabajando juntos para superar la crisis. Esta unidad es un ejemplo de la enseñanza de Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La fe y la esperanza jugaron un papel vital en la resiliencia de los agricultores. Muchos recurrieron a la oración para encontrar consuelo y fortaleza. La Biblia nos recuerda en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta actitud de perseverancia y fe permitió a las familias mantenerse firmes en medio de la adversidad. A medida que la comunidad trabajaba para reconstruir sus vidas, el apoyo externo también fue crucial. Las organizaciones de ayuda proporcionaron recursos esenciales para la recuperación. Sin embargo, la verdadera fuerza vino de la unidad y la fe de la comunidad, que les permitió encontrar esperanza y fortaleza para seguir adelante. La enseñanza de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se hizo palpable en cada acto de solidaridad y apoyo mutuo. En medio de esta tragedia, también surgió un fuerte sentido de solidaridad y apoyo comunitario. Las personas se unieron para ayudar a sus vecinos, compartiendo lo poco que tenían y trabajando juntos para comenzar el proceso de reconstrucción. Esta unidad y cooperación son un reflejo de la enseñanza bíblica en Eclesiastés 4:9-10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. La respuesta de la comunidad fue un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Las familias compartieron alimentos, ropa y refugio, asegurándose de que nadie quedara desamparado. Este acto de amor y cuidado mutuo es un recordatorio de 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Las oraciones comunitarias también jugaron un papel vital en el proceso de sanación. La gente se reunió en iglesias y centros comunitarios para rezar y buscar consuelo en su fe. La Biblia nos dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa divina brindó esperanza y fortaleza a quienes enfrentaban la desesperación. El proceso de reconstrucción fue arduo, pero la solidaridad y el trabajo en equipo aceleraron la recuperación. Las historias de vecinos ayudando a vecinos se multiplicaron, mostrando el poder de la comunidad unida. La enseñanza de Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Se convirtió en una guía para todos, recordándoles que la perseverancia y el amor fraternal llevarían a la restauración y la esperanza. La respuesta de las agencias gubernamentales y las organizaciones de ayuda fue crucial para enfrentar la crisis. Se necesitaban acciones rápidas y efectivas para proporcionar asistencia y apoyo a los afectados. La coordinación de esfuerzos fue vital para asegurar que los recursos llegaran a quienes más los necesitaban. Esta movilización recuerda las enseñanzas de Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo.
El gobierno y las organizaciones de ayuda trabajaron incansablemente para distribuir alimentos, agua y refugio temporal. Las áreas más afectadas recibieron prioridad en la asignación de recursos y se establecieron centros de ayuda para coordinar la respuesta. La rapidez y efectividad de estas acciones fueron cruciales para prevenir una crisis humanitaria mayor. Este esfuerzo colectivo es un ejemplo de la enseñanza en Romanos 12:13. Compartid con los santos en sus necesidades, practicad la hospitalidad. Además de la ayuda inmediata, se planificaron esfuerzos a largo plazo para la recuperación y reconstrucción de las comunidades. Se implementaron programas de apoyo económico y social para ayudar a las familias a reconstruir sus vidas. La Biblia nos enseña en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa divina de un futuro mejor brindó esperanza a los afectados. La colaboración entre el gobierno, las organizaciones de ayuda y la comunidad fue esencial para enfrentar la crisis. La unión de esfuerzos y recursos mostró que, a pesar de la magnitud del desastre, era posible encontrar caminos hacia la recuperación. La enseñanza de Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se hizo realidad a medida que todos trabajaban juntos para reconstruir y sanar. En medio del caos causado por la tormenta y las inundaciones, la distribución de alimentos, agua y refugio temporal era esencial para ayudar a las personas a superar las consecuencias inmediatas. Las agencias gubernamentales y las organizaciones de ayuda trabajaron incansablemente para asegurar que estos recursos llegaran a los más necesitados. Este esfuerzo recuerda las enseñanzas de Mateo 25:35, donde Jesús dice, «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis». Los centros de distribución de alimentos se establecieron rápidamente en las áreas más afectadas. Voluntarios y trabajadores de ayuda se movilizaron para asegurar que las familias recibieran suministros básicos. La importancia de la ayuda inmediata no puede subestimarse, ya que ofrecía un respiro en medio de la crisis. Esta respuesta rápida y efectiva es un ejemplo de la compasión y el amor al prójimo que se nos enseña en la Biblia. El acceso al agua potable fue otro desafío crucial. Con las fuentes de agua contaminadas por las inundaciones, proporcionar agua limpia se convirtió en una prioridad. Los camiones cisterna y las plantas de tratamiento móviles fueron desplegados para asegurar el suministro de agua potable. La Biblia nos recuerda en Isaías 41:17 que Dios cuida de los necesitados. Los afligidos y necesitados buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. El refugio temporal también fue esencial para las familias que habían perdido sus hogares. Se habilitaron escuelas, iglesias y otros edificios comunitarios para albergar a las personas desplazadas. La solidaridad y el apoyo mutuo se manifestaron en estos refugios, donde las familias compartían lo poco que tenían. Este espíritu de comunidad y ayuda mutua refleja la enseñanza de Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación,
Descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Además de la ayuda inmediata, se necesitaban esfuerzos a largo plazo para ayudar a las comunidades a reconstruir sus vidas y recuperar su autosuficiencia. La reconstrucción de viviendas, infraestructuras y la revitalización de la agricultura eran tareas fundamentales. Este proceso de reconstrucción es paralelo a la restauración prometida en Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Las familias comenzaron el arduo trabajo de reconstruir sus hogares con la ayuda de voluntarios y organizaciones de ayuda. Los materiales de construcción y el apoyo técnico fueron esenciales para asegurar que las nuevas viviendas fueran más resistentes a futuros desastres. Este esfuerzo colectivo de reconstrucción recuerda la enseñanza de Nehemías 2:18, donde la comunidad se unió para reconstruir los muros de Jerusalén.